Cuando se habla de filosofía, casi siempre se piensa en Europa. Los griegos, los ilustrados franceses, los existencialistas alemanes. Pero, ¿y Latinoamérica? ¿Acaso no ha producido grandes pensadores? Durante mucho tiempo, la filosofía latinoamericana fue vista como un eco de otras tradiciones, como si aquí solo nos dedicáramos a repetir ideas importadas. Pero la realidad es que, desde sus raíces prehispánicas hasta el pensamiento contemporáneo, este continente ha desarrollado una reflexión propia sobre la identidad, la política, la historia y la existencia misma. Recuerda suscribirte si amas la filosofía y activar la campanita. Uno de los principales dilemas de la filosofía en esta parte del mundo ha sido la pregunta por su propia legitimidad. ¿Existe una filosofía latinoamericana o solo filósofos latinoamericanos? Algunos dicen que sí, que hay un pensamiento único, marcado por la lucha contra la opresión, la búsqueda de identidad y la constante tensión entre lo propio y lo impuesto. Otros argumentan que no se trata de una filosofía única, sino de diversas corrientes que han dialogado con el mundo sin perder su esencia. Lo cierto es que, a pesar de las dificultades, América Latina ha dado pensadores que han dejado huella, filósofos que han cuestionado el colonialismo, la dependencia cultural, el sentido de la libertad y el destino de nuestras sociedades. Algunos han sido académicos, otros han sido revolucionarios, y aunque a menudo no reciben el mismo reconocimiento que sus colegas europeos, sus ideas siguen resonando en el presente. Aquí están 5 de los más influyentes. No porque sean los únicos, ni necesariamente los mejores, sino porque representan distintas facetas del pensamiento latinoamericano. Sus ideas siguen vivas, incomodando, inspirando y obligándonos a pensar. José Carlos Mariátegui fue un pensador que rompió con las visiones tradicionales del marxismo. Mientras que en Europa se hablaba de la lucha de clases desde una perspectiva industrial, él entendió que en América Latina el conflicto era distinto. Aquí el problema no era solo entre proletarios y burgueses, sino entre una cultura indígena sometida y una élite colonial que seguía controlando el poder. Mariátegui no veía el marxismo como una doctrina rígida que debía aplicarse de forma idéntica en todo el mundo. Para él, América Latina necesitaba su propia versión, una que incorporara las tradiciones comunales indígenas y las reivindicaciones de los pueblos originarios. En su obra 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, explicó cómo el latifundismo y la herencia colonial habían perpetuado la pobreza y la desigualdad en su país. Lo interesante de Mariátegui es que no solo fue un teórico, sino también un hombre de acción. Fundó el Partido Socialista del Perú, promovió el sindicalismo y defendió la idea de que la revolución debía partir de la realidad concreta de cada pueblo, no de recetas impuestas desde fuera. Su visión me parece poderosa porque desafía la idea de que la historia latinoamericana debe ser interpretada con categorías importadas. En un mundo donde todavía se debate si el socialismo puede adaptarse a distintas culturas, Mariátegui nos recuerda que las ideas no pueden aplicarse mecánicamente. Tienen que dialogar con la historia, con la identidad, con la tierra misma. Y esa es una lección que va más allá de la política. Nos obliga a pensar con cabeza propia, en lugar de aceptar esquemas que no nos representan. Enrique Dussel es una de las voces más importantes de la filosofía latinoamericana contemporánea. Su pensamiento parte de una pregunta fundamental. ¿Por qué la filosofía ha ignorado sistemáticamente a América Latina? Para él, la respuesta es clara. El pensamiento occidental ha sido construido desde una lógica colonial, donde lo que no proviene de Europa o Estados Unidos es relegado a un segundo plano. Dussel propone lo que llama la filosofía de la liberación, una corriente que busca darle voz a los oprimidos y pensar desde la periferia, en lugar de asumir que el conocimiento solo puede venir de las grandes potencias. Dussel plantea que los pueblos históricamente marginados también generan pensamiento, aunque sus ideas no hayan sido reconocidas por las élites intelectuales. Su crítica es dura, porque no solo señala la opresión política y económica, sino también la opresión epistemológica, la forma en que el saber ha sido monopolizado por unos pocos. Una de sus ideas más provocadoras es que el otro, el excluido, es la clave para repensar la historia. La modernidad, dice Dussel, no nació con el renacimiento europeo, sino con la colonización de América. El desarrollo occidental fue posible gracias al saqueo y la explotación de los pueblos indígenas y africanos. Y si queremos un mundo realmente libre, no basta con hablar de derechos humanos o de democracia. Hay que desmantelar las estructuras que siguen reproduciendo la desigualdad global. Lo que más me impacta de Dussel es que su crítica no se queda en la teoría. Nos obliga a cuestionar nuestra propia educación, a preguntarnos qué voces han sido silenciadas en la historia que nos contaron.
Porque si seguimos pensando desde los márgenes de un sistema que no nos reconoce, nunca podremos construir una filosofía que nos represente de verdad. Leopoldo Sea dedicó su vida a responder una pregunta incómoda. ¿Qué significa ser latinoamericano? En un mundo donde el pensamiento filosófico parecía venir siempre de Europa o Estados Unidos, Sea insistió en que América Latina debía construir su propia identidad filosófica, no como un reflejo de otros, sino como una voz independiente y legítima. Para él, el mayor problema de nuestra región era la falta de conciencia sobre su propio valor. Desde la colonia se nos ha enseñado que lo extranjero es mejor, que el desarrollo es imitar a las grandes potencias, que pensar desde América Latina es, en el mejor de los casos, un ejercicio marginal. Sea atacó esta mentalidad con fuerza, argumentando que la filosofía latinoamericana debía partir de su propia historia, de sus propias preguntas y no de problemas importados que poco tienen que ver con nuestra realidad. En su libro Filosofía de la Historia Americana, Sea explicó cómo las élites intelectuales de Latinoamérica han vivido obsesionadas con la modernidad occidental, tratando de adaptarse a modelos ajenos en lugar de desarrollar su propio pensamiento. Su llamado era claro. Si queremos ser algo más que una extensión del pensamiento europeo, debemos atrevernos a filosofar desde nuestra experiencia, desde nuestras luchas, desde nuestras propias preguntas. Esta idea me golpea fuerte. Pienso en cuántas veces damos por sentado que el conocimiento serio viene de fuera, que los grandes pensadores no pueden surgir aquí. Sea nos deja sin excusas. Nos dice que la verdadera independencia no es solo política o económica, sino intelectual. Si seguimos viendo nuestra filosofía como un eco de la ajena, nunca dejaremos de ser colonizados, aunque ya no nos gobiernen desde Europa. Augusto Salazar Bondy fue un filósofo que se atrevió a lanzar una pregunta incómoda. ¿Puede haber una filosofía auténticamente latinoamericana en un continente marcado por la dependencia económica, política y cultural? Su respuesta fue provocadora. Mientras sigamos siendo sociedades dependientes, nuestro pensamiento también será dependiente. Para Salazar Bondy, la filosofía no es solo un ejercicio abstracto, sino una herramienta para entender y transformar la realidad. Si América Latina ha sido históricamente una región sometida a intereses extranjeros, su filosofía no puede ser ajena a este problema. La cuestión central no es solo si producimos pensamiento propio, sino si ese pensamiento es capaz de liberarnos, o si simplemente reproduce las estructuras de dominación. En su obra ¿Existe una filosofía de nuestra América?, argumenta que la filosofía latinoamericana ha estado marcada por una subordinación a modelos extranjeros. En lugar de responder a nuestras propias necesidades, hemos importado sistemas filosóficos que no reflejan nuestra historia ni nuestras luchas. Esta dependencia intelectual no es casualidad, sino una consecuencia de la dependencia estructural que América Latina ha tenido en otros ámbitos. Este punto me hace pensar en cómo seguimos viendo el conocimiento como algo que viene de afuera. Muchas veces, incluso en la academia, las referencias principales siguen siendo europeas o norteamericanas, como si lo que se piensa aquí no tuviera el mismo valor. Salazar Bondy nos obliga a confrontar esta realidad. Nos dice que la verdadera filosofía no es repetir lo que otros han dicho, sino generar ideas que respondan a nuestra propia realidad. Y esa, quizás, es una de las mayores tareas pendientes para el pensamiento latinoamericano. Rodolfo Kusch fue un filósofo que rompió con la idea de que la única manera de pensar seriamente es desde la tradición occidental. Mientras muchos intelectuales latinoamericanos seguían mirando a Europa en busca de respuestas, Kusch decidió mirar hacia adentro, hacia las culturas indígenas, los saberes ancestrales y la relación profunda que estos pueblos tienen con la existencia. Para él, América Latina no podía construir una filosofía auténtica sin reconocer sus raíces indígenas. En su obra Indios, Mestizos y Criollos, planteó que el pensamiento europeo está obsesionado con el ser, con definiciones rígidas y sistemas lógicos, mientras que la cosmovisión indígena está más vinculada al estar, a la relación con el territorio y con la comunidad. Occidente busca dominar la naturaleza. Los pueblos originarios buscan convivir con ella. Kusch hablaba del arraigo como una categoría filosófica fundamental. Para él, el problema de América Latina es que su pensamiento ha estado demasiado tiempo desligado de su propia tierra, tratando de encajar en modelos importados en lugar de nutrirse de su propio suelo. La filosofía no puede ser solo teoría, debe estar anclada en la realidad y en la historia de los pueblos. Este planteo me hace cuestionar cuánto de nuestra forma de pensar sigue siendo ajena a nuestras propias raíces. La idea de que solo hay una manera legítima de hacer filosofía es, en sí misma, un legado colonial. Kusch nos propone algo distinto.
Pensar desde el estar, desde la experiencia viva de los pueblos que han habitado estas tierras por siglos. Y esa, más que una invitación, es una ruptura con todo lo que nos han enseñado. Estos 5 filósofos han demostrado que América Latina no solo consume ideas, sino que también las genera. Cada uno, desde su perspectiva, ha intentado responder una pregunta que sigue vigente. ¿Cómo pensar desde nuestra propia historia, sin repetir esquemas impuestos desde afuera? Mariátegui nos enseñó que no se puede aplicar un modelo extranjero sin adaptarlo a la realidad local. Dussel nos obligó a ver la filosofía como una herramienta de liberación, no solo como un ejercicio académico. Sea nos mostró que la dependencia intelectual es un problema tan grave como la dependencia económica. Salazar Bondi nos confrontó con la pregunta de si nuestra filosofía es realmente nuestra, o solo un reflejo de otras. Kusch nos invitó a dejar de ver la modernidad como el único camino y a mirar hacia nuestras raíces indígenas para encontrar otras formas de entender la existencia. Pienso en cuántas veces damos por hecho que la filosofía debe venir de Francia, Alemania o Grecia, como si aquí no hubiera habido nunca reflexión profunda. Pero estos pensadores nos recuerdan que América Latina no solo tiene historia, sino también pensamiento propio. Un pensamiento que no es una imitación, sino una respuesta a nuestras propias preguntas. Seguramente hay muchos otros filósofos que podrían estar en esta lista. La filosofía latinoamericana es vasta y sigue creciendo. ¿A quién agregarías tú? ¿Qué pensadores crees que han marcado la forma en que entendemos nuestra realidad? La tarea de pensar desde nuestra identidad sigue abierta y el diálogo está lejos de terminar. Recuerda suscribirte si amas la filosofía y activar la campanita.